¿Qué harías si Dios te llamara, pero no quisieras escuchar? ¿Y si tu mayor batalla no fuera contra el mundo, sino contra ti mismo? Así comienza la historia de Jonás, un hombre llamado por Dios, pero que decidió escapar. En un tiempo antiguo, en una tierra bañada por el sol y el silencio del desierto, vivía Jonás, hijo de Amitai. Un día, la voz de Dios resonó en su interior como un trueno suave, claro e inconfundible: levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás no quiso ir. No era miedo solamente. Era enojo, desconcierto, tal vez arrogancia. ¿Por qué llevar un mensaje de misericordia a una ciudad enemiga, cruel y pecadora? ¿Por qué advertirles si merecían el juicio? Jonás pensó que podía escapar del plan de Dios. Así que bajó al puerto de Jope y encontró un barco que iba en dirección opuesta, a Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se lanzó al mar, lejos de la presencia del Señor. El barco zarpó. Las velas se hincharon con el viento. El mar estaba en calma. Pero la paz era falsa. Pronto, el cielo se oscureció. Vientos violentos azotaron la embarcación. Las olas crecieron como montañas furiosas. Los marineros, hombres curtidos por tormentas, temblaban de miedo. Clamaban cada uno a su Dios y arrojaban la carga al mar, intentando aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás dormía. En lo profundo del barco, en la oscuridad, roncaba como si el mundo no estuviera colapsando. El capitán bajó, lo sacudió con urgencia: ¿qué haces durmiendo? Levántate. Clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Los marineros, desesperados, echaron suertes para saber quién causaba esa tormenta. Y la suerte cayó sobre Jonás. Lo rodearon, con miradas de sospecha y temor. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué has hecho? Y Jonás, con voz baja, confesó: soy hebreo. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces supieron. Él huía del Dios que gobierna los mares. El miedo de los marineros se convirtió en terror. ¿Qué haremos contigo?, preguntaron, para que el mar se calme a nuestro favor. El viento aullaba como una bestia. Las olas golpeaban sin piedad. Jonás no titubeó. Su voz era firme, casi resignada: tómenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará. Sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Pero aquellos hombres, aunque paganos, no eran crueles. No querían cargar con la culpa de un inocente. Remaron con fuerza para volver a tierra, pero era inútil. El mar se embravecía más y más. Finalmente, levantaron sus ojos al cielo y clamaron: oh Señor, no nos dejes perecer por causa de este hombre. No pongas sobre nosotros sangre inocente. Tú, Señor, has hecho como has querido. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. Y de inmediato, el mar se calmó. La tormenta cesó con una paz sobrenatural. El viento se detuvo. Las olas cayeron en silencio. Los marineros quedaron boquiabiertos, y un temor reverente los envolvió. Allí, en medio del océano, ofrecieron sacrificios y prometieron votos al Dios de Jonás. Pero Jonás no murió. Dios había preparado algo inusual. En lo profundo de aquel mar embravecido, una gran criatura marina, un pez gigantesco, más allá de la comprensión, se tragó a Jonás. No como castigo, sino como refugio. Allí, en el vientre de la bestia, Jonás permaneció 3 días y 3 noches. En la oscuridad, en la humedad, entre los ecos del mar y el silencio de Dios, comenzó a orar. Desde el fondo del abismo, su voz se alzó. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y oíste mi voz. Me arrojaste a lo profundo,
en el corazón del mar, y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás reconocía ahora lo que antes no quería ver: no se puede huir de Dios, ni esconderse de su propósito. En lo profundo del mar, en las entrañas de un pez, comprendió que la misericordia de Dios era más amplia que sus prejuicios, más fuerte que su orgullo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan su misericordia. Pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré: las salvaciones del Señor. Para la criatura. El gran pez nadó hacia la orilla, y con un movimiento brusco, vomitó a Jonás sobre tierra firme. Cubierto de algas, empapado en sal, con el cuerpo temblando, Jonás se incorporó. Respiró hondo. Estaba vivo. Y entonces, una vez más, la voz de Dios llegó a él, clara, directa, sin sombra de resentimiento. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Esta vez, Jonás obedeció. Viajó durante días, cruzando tierras áridas, pueblos extraños, hasta que divisó en el horizonte los muros de Nínive. Era una ciudad inmensa, desbordante de poder, riqueza y corrupción. Sus calles bulliciosas ocultaban injusticias, violencia, corazones duros. Jonás entró en la ciudad. Caminó un día completo, levantando la voz con fuerza: dentro de 40 días, Nínive será destruida. El mensaje era breve. No ofrecía promesas, ni condiciones. Solo juicio. Pero algo inesperado ocurrió. El pueblo escuchó. Las palabras de Jonás cayeron como fuego en el alma de los habitantes. El miedo se apoderó de la ciudad. Desde el más pobre hasta el más rico, todos creyeron en Dios. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, símbolo de arrepentimiento. La noticia llegó hasta el rey. Él se levantó de su trono, se despojó de sus ropas reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego proclamó un edicto: que ni hombres ni animales prueben bocado, que se cubran de cilicio, y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia de sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y no destruyamos. Y Dios vio lo que hicieron. Vio su arrepentimiento, su sinceridad, su dolor por el pecado. Y entonces, tuvo compasión. No trajo el castigo anunciado. No destruyó la ciudad. Jonás, sin embargo, no se alegró. Jonás salió de la ciudad, furioso. Se sentó al oriente de Nínive, construyó una pequeña enramada para darse sombra, y esperaba ver si, quizá, aún caía fuego del cielo. Pero no hubo fuego. No hubo ruina. Solo perdón. Y entonces Jonás oró, pero no con gratitud. Su oración era una queja ardiente: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso huí a Tarsis. Porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, Señor, quítame la vida, porque mejor me es morir que vivir. El Señor respondió con una pregunta que cortó como un cuchillo: ¿haces tú bien en enojarte? Jonás no respondió. Solo se quedó allí, observando la ciudad salvada, con el corazón encendido de rabia. Dios, en su infinita paciencia, decidió enseñarle algo más. Durante la noche, hizo crecer una planta, una calabacera, que se extendió sobre Jonás y le dio sombra, aliviando su malestar. Y Jonás se alegró mucho por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano. Este atacó la planta, y se secó. Luego vino un viento abrasador del oriente, y el sol golpeó la cabeza de Jonás hasta que desfallecía. Una vez más, deseó la muerte: mejor me es morir que vivir. Y Dios le dijo: ¿tanto te enojas por la calabacera? Jonás respondió: sí, me enojo hasta la muerte. Entonces el Señor habló con sabiduría profunda: tú te compadeces de la calabacera,
por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer. Nació en una noche y pereció en otra, y no he de compadecerme yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda, y muchos animales. La historia termina sin saber la respuesta de Jonás. Pero deja en el aire una pregunta que atraviesa siglos y toca nuestro corazón: ¿qué pesa más para ti? ¿Tu enojo o la misericordia de Dios? La historia de Jonás no es solo sobre un hombre tragado por un pez. Es la historia de todos nosotros cuando huimos del llamado, cuando creemos que entendemos mejor que Dios, cuando nos cuesta aceptar que Él ama incluso a quienes nosotros no podemos perdonar. La historia de Jonás es mucho más que una narración fantástica sobre un hombre tragado por un gran pez. Es una profunda parábola sobre el alma humana, el carácter de Dios y los conflictos internos que todos enfrentamos cuando somos confrontados con la gracia divina. A través de sus capítulos cortos pero intensos, el libro de Jonás desenmascara la lucha entre obediencia y rebeldía, justicia y misericordia, egoísmo y compasión. Jonás no es un héroe ejemplar. Es un profeta renuente, temeroso, terco y profundamente humano. Su historia no está diseñada para mostrarnos un modelo a seguir, sino un espejo en el que podamos ver nuestras propias resistencias. ¿Cuántas veces, como Jonás, huimos de nuestro llamado? ¿Cuántas veces nos negamos a perdonar, a comprender, a dar una segunda oportunidad a quienes creemos que no la merecen? Nos molestamos cuando la gracia de Dios se extiende a otros que consideramos indignos, sin darnos cuenta de cuán dependientes somos nosotros mismos de esa misma gracia. Nínive, la ciudad cruel y despiadada, representa el tipo de personas que nos cuesta amar, perdonar o incluso mirar con compasión. Y sin embargo, en esta historia, Dios muestra que su amor es más grande que nuestros prejuicios. Él escucha el clamor del arrepentido, sin importar cuán profunda haya sido su maldad. Lo que a los ojos de Jonás parecía injusticia, perdonar a una ciudad perversa, a los ojos de Dios era una victoria del amor sobre el juicio. Y aquí está el centro del mensaje: el corazón de Dios siempre late más fuerte por la redención que por la destrucción. Él no se complace en castigar. Su mayor gozo es transformar corazones, restaurar lo que está roto, salvar lo que parece perdido. Dios se revela como un padre paciente, no solo con los habitantes de Nínive, sino con el propio Jonás. Él no lo desecha cuando huye, ni lo reprende con ira cuando se queja. En cambio, lo guía con preguntas, con símbolos, con silencios que invitan a la reflexión. Le da tiempo, espacio y oportunidad para entender, para crecer. La calabacera que nace y muere en un día es el símbolo perfecto de nuestras prioridades pasajeras. Jonás se entristece por la planta, pero no por las vidas humanas. ¿Cuántas veces nosotros también damos más valor a lo que nos conviene, lo que nos hace sentir cómodos, que a las almas que sufren a nuestro alrededor? Esta historia nos empuja a revisar nuestras prioridades, a abrir nuestros ojos y corazones al valor que Dios le da a cada ser humano. Finalmente, el libro termina sin cierre. No sabemos si Jonás cambió. No sabemos si comprendió. Y eso es intencional. Porque la verdadera pregunta no es cómo terminó Jonás, sino cómo terminarás tú. ¿Seguirás aferrado al enojo, a tus juicios, a tu comodidad? ¿O permitirás que el amor de Dios derribe tus murallas internas y te conviertas en un canal de misericordia, incluso para aquellos que menos lo merecen? La historia de Jonás es un llamado. No solo a obedecer, sino a amar como Dios ama. A dejar de correr y empezar a caminar en la dirección de la compasión. Porque al final, no se trata solo de Jonás. Se trata de ti, de mí, de todos los que hemos recibido gracia y debemos aprender a extenderla. Jonás huyó, pero no pudo escapar del llamado de Dios. Tal vez tú también estás huyendo de algo, o sientes que te encuentras en medio de una tormenta. Pero recuerda, incluso en el vientre del pez, Dios sigue obrando. Si esta historia resonó contigo, si despertó algo en tu interior, no la ignores. Dios aún te está hablando. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo.
Y no olvides, suscríbete.